Buongiorno para lovers, bienvenidos a No me hagas esta peli, el canal de los cinéfagos. Vamos a hacer un vídeo un poco diferente a lo que suelo hacer normalmente. No suelo hacer muchos vídeos repasando la actualidad o repasando una noticia concreta, pero creo que en este caso la merita. Por un lado, porque toca uno de los temas o toca una de las sagas de las franquicias más importantes dentro de la paura actualmente. Y por otro lado, porque toca otra franquicia que para mí es muy querida y es una franquicia que me gusta mucho. Vamos a hablar qué está pasando últimamente con Scream 7, los últimos movimientos de la productora, qué ha pasado básicamente, y sobre todo vamos a hablar voy a teorizar cuáles creo que pueden ser las consecuencias. Empezamos ya y empezamos un poco entrando en el contexto, ¿no? Ya lo he dicho. Scream, he hecho varios vídeos de la saga Scream. Scream es una saga que me gusta mucho, lo he comentado más de una vez. Me parece la saga millennial de terror por excelencia, años casi 2000. En el 90 el terror americano mainstream está en una época de horas bajas y llega Scream con un gusto muy meta narrativo, con un tipo de slasher con un fuerte componente whodunit, bueno, con whodunit principalmente, donde la Final Girl es un elemento muy importante, tan importante que es la que centra el foco. En vez de ser la cara visible de la franquicia, el asesino, que lo sigue siendo, ese asesino con máscara, pasa a ser la Final Girl, ¿no? Pasa a ser Cindy. ¿Qué pasa? Que además, al ser una saga tan metanarrativa, con tantas referencias, era una saga que abordaba mucho el terror. Tenemos la primera trilogía original, luego tuvimos una cuarta película, un segundo intento, y últimamente habíamos tenido ya un renacer de la franquicia con esta quinta y sexta entrega, quinta el año pasado, sexta este año, que habían funcionado muy bien y que además a mí personalmente me habían gustado mucho. Un nuevo lavado de imagen de la saga, con unos protagonistas nuevos y sobre todo en esta última entrega, en esta sexta entrega, habíamos dejado detrás por fin a Neve Campbell, por fin, entendedme, parecía que Cindy se había por completo desligado de la franquicia, Neve Campbell se había por completo desligado de la franquicia y estaba todo el foco puesto en nuestras protagonistas. Estas hermanas, sobre todo el personaje más importante es el personaje de Sam, que tenía la particularidad que era hija de Billy Loomis, del asesino de la primera entrega. ¿Qué hacía esto? Que le daba un componente muy interesante, porque teníamos un giro de tuerca al concepto de la Final Girl, ¿no? En vez de tener esta Final Girl, ya la propia Cindy había sido un giro de tuerca al concepto de la Final Girl, pero en este caso teníamos una Final Girl que en varios momentos, y sobre todo al ser hija del asesino, se jugaba mucho con la dualidad, ¿no? Ella tenía un componente casi sobrepasaba los límites de la defensa propia y rozaba en elementos de psicopatía, cosa que se jugaba en la película con ello. Era un personaje muy interesante, un personaje con muchas aristas, un personaje gris. A mí me gustaba mucho, lo habéis comentado más de una vez, relacionarla con Giorno Giovanna, ¿no? Porque es ese tipo de personaje, protagonista positivo, protagonista bueno, pero a la vez, al ser hija de Giorno, ella hija del villano principal de uno de los villanos principales de la franquicia, él le daba este componente sádico y este componente, este pequeño giro sádico, ya lo he dicho, y retorcido, tan interesante, ¿no? Y eso era lo que teníamos. Teníamos una saga que súper metanarrativa. De hecho, esta sexta parte había sido la más gore de todas y sobre todo con un camino por explorar. Como decía, parecía que Neve Campbell se había desligado por completo. Personajes originales, sin entrar en mucho spoiler de la quinta y de la sexta, por si no lo habéis visto. Si estáis viendo este vídeo me imagino que sí, pero bueno, solo parecía que solo íbamos a tener a Gale de los personajes originales de la primera de la
trilogía principal, por decirlo de alguna manera, y estaba un poco entre, ¿no? Courtney Cox estaba un poco entredicho si iba a participar o no, si por fin se iba a tomar un descanso, dejando ya del todo en esta recuela dando el testimonio a los nuevos personajes. Muy bien, esto es lo que teníamos. Teníamos ahora mismo una franquicia importante que había acogido a nuevas generaciones y que las antiguas generaciones seguíamos ligados a ella, con ilusión, la habíamos cogido con ilusión, con un lavado de cara interesante, con un giro de tuerca interesante, y además que por fin parecía que íbamos a darle por completo el testigo y el personaje de Sam iba a tener por completo el protagonismo. Perfecto, esto es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Recientemente ha saltado la noticia de que la productora encargada de la película de Scream ha despedido de manera silenciosa, signifique eso lo que signifique, a Melissa Barrera, la actriz protagonista y la actriz que interpreta a esta Sam, ¿no? A este personaje de Sam, de Samantha. Lo que se sabe, de momento varios medios han dado la noticia, se sabe que ha sido por unas declaraciones, en principio hay medios que han sido bastante crípticos, podríamos decirlo de alguna manera, con la noticia, se sabe que ha sido por unas declaraciones por un post concretamente de Instagram, en el que daba su apoyo a Palestina en el conflicto, este conflicto Israel-Palestina. No voy a entrar mucho en política, ya sabéis mis opiniones, sobre todo si me seguís en redes sociales. Voy a intentar tratar lo menos posible el tema político para no meterme en un jardín. Pero bueno, básicamente, supongo que estaréis todos al tanto, hay una guerra bastante cruel desde hace muchos años entre Israel y Palestina, una ocupación israelí de territorios palestinos, y recientemente, debido a un atentado de Hamas y una serie de contrarrespuesta de Israel, se ha recrudecido bastante y estamos en un punto bastante álgido en el que mucha gente está cuestionando la proporción de la respuesta de Israel. Vamos a dejarlo ahí. Como digo, no vamos a ahondar en el tema político mucho. En Estados Unidos esto es un tema especialmente sensible porque el principal aliado de Israel junto con Marruecos es Estados Unidos, evidentemente. No quiero hacer dos whist antisemita ni muchísimo menos, pero hay un fuerte componente judío en Hollywood, es una religión importante dentro del mundo de Hollywood, esto es una cosa que más o menos todos sabemos, y es un tema conflictivo, es un tema muy conflictivo porque básicamente esas declaraciones en Estados Unidos, muchos actores se han posicionado a favor de Israel, hay otros que no, no solo el caso de Melissa Barrera, por ejemplo, un ejemplo es Susan Sarandon, que también ha sido despedida de su agencia de representación, y básicamente la productora, debido a estas declaraciones, ha decidido cancelarla antes de que la cancele el público estadounidense y la ha despedido. Como decía, recientemente los últimos acontecimientos que se han sabido, justo antes de grabar este vídeo, han sido dos. Por un lado tenemos tres realmente. Tenemos la confirmación de Spyglass, de la productora, que ha dicho que, no lo he comentado, pero en las stories lo que se decía textualmente, Melissa Barrera hablaba de limpieza étnica y de genocidio y de holocausto palestino para impulsar la industria armamentística israelí. Spyglass en sus declaraciones ha dicho que están muy en contra de cualquier comentario que fomente la cultura del odio, que fomente o que hable del holocausto y básicamente lo que Spyglass ha dicho es que tienen tolerancia cero contra el antisemitismo, la incitación al odio y las referencias a genocidios, limpiezas étnicas o falsas acusaciones o distorsión del holocausto
y en general de cualquier discurso del odio. Esto por un lado ha sido lo que ha dicho Spyglass. Melissa Barrera ya ha respondido, ha dicho en un post mediante Instagram Stories otra vez que al final del día, textualmente ha dicho, al final del día, en inglés evidentemente, prefiero que me excluyan por a quienes incluyo y no que me incluyan por quienes excluyo. Es decir, ella lejos de retractarse, se jacta o se enorgullece de sus comentarios, que ha dicho que no voy a tratar... estoy en una línea, estoy pisando una serie de líneas y estoy intentando hacer unos malabarismos para no meter mi opinión personal del tema, pero bueno. El director de la película, Christopher Landon, el director de la película, ha dicho que él no era... que a él no... que le dejen en paz, que no ha sido una decisión suya. Posteriormente ha borrado el tuit y, como decía, por un lado tenemos confirmación de la productora, director no excesivamente contento con la decisión, y por otro lado tenemos a la actriz principal que, lejos de pedir unas disculpas para una posible readmisión, dice que es su ideología, son sus opiniones y que nadie la va a callar. ¿Qué pasa? Como decía, la pieza fundamental de esta nueva Scream se sustentaba en las hermanas Carpenter, ¿no? En Samantha, en Samantha Carpenter, pero también en Tara Carpenter, que está interpretado por Jenna Ortega, actriz bastante conocida y actriz, una de las nuevas caras de Hollywood. ¿Qué ha pasado aquí? Que, como digo, recientemente, justo antes de grabar este vídeo, Jenna Ortega, por lo visto, ha dicho que ella, si no se readmite a Melissa Barrera, cosa que después de lo que acabo de comentar, de que lejos de retractarse, se siente orgullosa de sus ideas, como digo, si no se readmite a Melissa Barrera, ella deja también la franquicia. Por lo tanto, esto nos da un escenario hacia una posible... De momento, la película se mantiene en producción. Scream sin las Carpenter. Y recordemos que sin Neve Campbell, que ya no participó en Scream 6 por discrepancias con la productora. Y este es el escenario que tenemos, ¿no? Una nueva franquicia, más que una nueva franquicia, una nueva cara de la franquicia, por fin un nuevo testigo, que de repente, vamos a decirlo claramente, la cultura de la cancelación, porque esto ha sido claramente cultura de la cancelación, se ha roto por completo con, como mínimo, una de las protagonistas, y puede que las dos, si se confirma que Jenna Ortega deja su papel en solidaridad con su hermana ficticia y su compañera de reparto. Y este es el escenario. Y a ver, aquí ya se acaba lo que es la información que tenemos y paso a dar mi opinión y mi especulación. Como decía, el personaje de Samantha... a ver, básicamente, esto es una mierda, se mire por donde se mire, y es un hecho reprobable, se mire por donde se mire. Por dos motivos diferentes. Tanto a nivel lo que es el futuro de Scream, como a nivel derechos humanos, podríamos decir. Es muy injusto, nos pongamos como nos pongamos, es muy injusto que se despida a una persona de su trabajo por sus ideas políticas y sus opiniones. La cultura de la cancelación, yo no estoy especialmente a favor de ella, puedo llegar a entender según qué momentos y puedo llegar a entender según qué cuestiones. En un tema tan polémico como este, en el que en el fondo es una guerra y hay dos bandos, Melissa ha escogido uno. Da la casualidad, ya lo he dado a entender, pero da la casualidad que yo estoy bastante de acuerdo con las opiniones de Melissa, pero más allá de eso, no me parece justo que se despida a un personaje sin por sus ideas políticas, literalmente, ¿vale?
Esto es un tema, yo creo que no se va a hablar tanto de cultura de cancelación en este caso, porque en esta cuestión Melissa, o la productora Spy Glass, se ha alineado con la gente que suele quejarse de la cultura de la cancelación, pero al final es una cosa que tenemos que entender. Se habla mucho de cultura de cancelación desde unas ciertas ópticas de la izquierda, pero es cierto y es impepinable que se cancela desde todos los lados, ¿no? Y esto es una cosa que tendríamos que tener todos en cuenta y, una vez más, abre una vía peligrosa a que literalmente te despidan de tu trabajo por lo que pones en redes sociales, cosa que ya está pasando, cosa que pasará más veces y cosa que en el fondo es muy triste, ¿no? Hay gente que habla de otra caza de brujas como en el macartismo. Recordemos que no es solo Melissa Barrera, sino también es Susan Sarandon. Evidentemente no es lo mismo la carrera de Susan Sarandon y la edad de Susan Sarandon con la carrera incipiente de Melissa Barrera, pero bueno, vamos a ver al final cómo afecta esto a ella, cómo le afecta a ella, hasta qué punto, porque además suele ser, esto es un poco problemático, es un poco no es la primera vez que pasan cosas así en las que se cancela a una persona con cierta influencia y su carrera no se ve tan perjudicada como cuando se cancelan a otras personas por motivos similares y no tiene tanta influencia. Melissa al final es una mujer hispana o hispanoamericana en Hollywood que, bueno, sí que es verdad que tenía un futuro bastante prometedor, pero hay que ver hasta qué punto se le han cerrado puertas por este acontecimiento, que, repito, denuncio y considero eso, ¿no? Que me parece una puta mierda que pasen estas cosas. Eso por un lado. Yo creo que más o menos estaremos todos de acuerdo en esto. Al final, es lo que decía, ¿no? Es un tema peligroso y es un tema que nos puede pasar a todos en mayor o menor medida y que hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Quitaos esto de encima, quitado la denuncia de derechos humanos pura y dura de perder tu trabajo por tus opiniones políticas. Vamos a lo que es de cara a Scream, a la saga en sí. Y para mí me parece que es una estocada muy fuerte. Ahora mismo Spy Glass tiene que dar un golpe muy contundente. Lo primero de todo que considero es, hay gente que me lo ha comparado con el caso de James Gunn. Si bien no me parece un caso parecido por el contexto de la situación, James Gunn se le despide en su momento por una serie de chistes de dudoso gusto, pero en un entorno muy diferente. Es en la época en la que él aún estaba en la troma, es una época en la que además en redes sociales se hacían este tipo de comentarios. No es el primer caso que tenemos así, y además son chistes en los que, por ejemplo, hay uno muy famoso en el que sí que es verdad que parece que sube un vídeo o que juega con el doble sentido de un vídeo y en verdad es un concierto de música y demás. Entonces, al final, James Gunn, tenemos la excusa de que eran otros tiempos, hace muchos años, y que era otro contexto diferente. Y al final, él, de alguna manera, parecía decir que él no haría estos comentarios, etcétera, etcétera. Melissa, repito, no se ha retractado, todo lo contrario, está orgullosa de sus actos y de su ideología, cosa que me parece perfecta. Spy Glass ahora mismo, como decía, necesita un golpe de efecto bastante importante para solventar esto, por varios motivos. El primero de todo, y lo más importante, como decía al principio del vídeo, Scream 6, aparte de que Scream, como decía, es una saga donde personaliza mucho en la Final Girl. Al final, toda la saga principal o la trilogía principal se mueve en torno a se mueve en torno a Cindy y a su madre. En esta segunda parte o segunda trilogía parecía que
bueno, tenemos la 4 por ahí danzando, ¿no? Pero la 4 es otra cosa, es como un oasis ahí extraño. Esta última se parecía, sin entrar en spoilers, que giraba mucho en torno a Melissa, ¿no? A Melissa Barrera, a Sam Carpenter. Porque, como repito, sin entrar en muchos spoilers, los asesinos giraban en torno a ella, igual que los asesinos de las 3 primeras giraban mucho en torno a Cindy y a su madre. Esto es importante, ¿por qué? Porque reformula por completo... A ver, al final te estás cargando a tu protagonista. Y no solo eso, como he dicho antes, parecía que por fin, a raíz de las 6, se le daba el testigo a estas 2 personas, a estos 2 personajes, y giraba en torno a ellos, repito, con ese personaje tan interesante, con esa dualidad de hija del asesino principal... Y además, Final Girl, víctima, y ese Final Girl tan sádica, ella misma se expresa en la 5 y en la 6, tiene pensamientos intrusivos, por decirlo de alguna manera, ella misma no se controla, ella misma tiene esta dualidad, ¿no? Tan interesante. Te cargas esto, para empezar, y para continuar, te cargas a tu personaje principal. Seguramente es bastante factible que el asesino o los asesinos fueran gente del entorno de Samantha, de alguna manera u otra, o de Tara, de alguna manera u otra, y con esto, y además, habiéndote cargado ya a Cindy, habiéndote quitado de la ecuación ya a Neve Campbell, a Cindy, te queda de enlace solo te quedan unos personajes muy secundarios en el trío, el grupo protagonista, pero muy secundarios dentro de la historia, como son los 2 hermanos, los 2 sobrinos de Randy, o Gale, que repito, no sabemos hasta qué punto iba a ser un personaje que iba a volver en Scream 7. Esto es lo que tenemos, ¿vale? Aquí ahora mismo tenemos 3 opciones. O bien comenzar de nuevo a hacer una película completamente nueva, que siga siendo Scream, pero decir que Sam y Tara han muerto, se han ido, lo que sea, y darle el protagonismo y reiniciar de nuevo todo, con el peligro que eso tiene, porque recordemos que en la 5 y en la 6 les ha salido bien, pero en la 4, el intento de la 4, parecía que Kirby iba a coger el testigo y demás. No les salió del todo bien. A mí personalmente la 4 es una película que me gusta, pero no les salió bien y por ello no continuaron con eso. Eso por un lado tenemos esto. Tenemos la opción, yo lo he escuchado a bastante gente, de recastear al personaje. A mí personalmente me parece la peor opción de todas, sinceramente. Hacer a Sam poner un nuevo personaje, una nueva actriz haciendo de Sam y una nueva actriz haciendo de Tara, me parecería un error importante. Porque al final este tipo son personajes muy importantes dentro son los protagonistas y al final asociamos mucho el rostro, y modificarlas y cambiar de actriz, recastear, me parecería un error muy importante, sobre todo en la época en la que estamos. Porque hace unos años esto se podía hacer y a nadie le importaba, ¿no? Pero actualmente, y más en una saga con tanta metareferencia, me parecería un error, la verdad. Sí que se podría jugar con ello, hacer según qué comentarios acerca del recast y lo que sea, tipo lo que se hizo en WandaVision, pero me parecería un error importante. Esto por otro lado. Y luego tenemos una tercera opción, que me parece la más descabellada, que es ahora mismo que las presiones de Jenna Ortega, y veremos si se suma más gente, den frutos y se vuelva a recuperar a Melissa. Ahora mismo, ¿cuál es mi predicción? Sinceramente, hay 2 opciones. O bien que yo el recast sinceramente no la veo, y me parecen 2 opciones principales. Por un lado, que se reformule la saga, y yo creo que sin éxito, es decir, no me parece que ahora mismo estén en condiciones para... Porque al final entre Scream 4 y Scream 5 han pasado una serie de años, ha habido una serie de pozo y se ha dado tiempo para cocinar de manera más o menos decente
el guión, ¿no? El retorno y demás. Ahora mismo ya has quemado la bala de Billy, esa bala ese camino tan interesante ya lo has quemado. Ya has quemado más o menos, o sea, es decir, el enlace con la original, si no es Cindy y no es Billy, hay una teoría por ahí que dice que el otro asesino que también sigue vivo y demás. Me parece una teoría bastante... teoría que se trata en Scream 6, por cierto. Teoría bastante descabellada y yo sinceramente, siendo una saga donde se centra tanto en la Final Girl, no lo haría. Así que o bien haces un nuevo guión súper rápido para mantener un poco viva la franquicia y que la gente, sobre todo la gente que se ha enganchado ahora, siga en el candelero, ¿no? Que es un poco lo que se hizo con Scream 6, mantener viva la franquicia lo máximo posible para, con la mayor celeridad posible para, que la cosa fluya. O haces esto, que sinceramente, con el poco tiempo que tienes, y hacer una película de cero me parecería, y más teniendo en cuenta que seguramente al hacer las 5 se tendría pensadas o perfiladas las 6 y las 7, reiniciar completamente de nuevo con tan poco tiempo me parece un error y me parece que Spyglass se podría equivocar. A lo mejor le sale bien, pero me parece que un error fundamental. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos fans están muy en contra de esta decisión. Al final es verdad que al fandom, si le das una cosa decente, al fandom se le olvida. Pero en principio ahora mismo habría un cierto boicot a esta decisión. O bien readmites a Melissa. Con ello lo que se puede liar, porque al final, repito, estamos hablando de un tema muy sensible como es una guerra. Y bueno, yo creo que lo mejor, sobre todo es lo más importante y lo que hay que tener en cuenta. El gran error ha sido despedirla. Si no se hubiera despedido, yo por ejemplo no me hubiera enterado de estos comentarios. Mucha gente no nos hubiéramos enterado de estos comentarios y hubiera sido como mucho Melissa apoya a Palestina. Una vez acabada la guerra o una vez las aguas se hubieran calmado, como ha pasado con Rusia y Ucrania, a mucha gente se le habría olvidado. De cara a las 7 a mucha gente se le habría olvidado estos comentarios de Melissa, hubieran ido a verla y bueno, hubiera sido mejor o peor, pero el plan original seguiría. Ahora mismo me parece que esto es una estocada, veremos si de muerte o no, pero me parece que ahora mismo Scream es una saga herida y veremos si se puede recuperar. Decidme qué opináis, si queréis una nueva Sam, si creéis que van a hacer una película completamente nueva, si Melissa al final va a ser readmitida por las presiones de Jenna Ortega, si se van a ir las dos, si os da igual, si qué, y nos vemos en la próxima. Adiós.